Hola, el día de hoy les queremos hablar de un tema bastante importante en el campo del derecho, como lo es las obligaciones. Para eso les voy a presentar las personas que van a intervenir en la conceptualización de este tema. El señor Rodolfo Vergara, la señorita Erika Sabogal y el señor Jairo Marimón. ¿Qué más que empezar definiendo qué es obligación? Obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas, y podemos observar que a lo largo del tiempo y de la historia se ha mantenido este vínculo jurídico como una necesidad del hombre para subsistir. Entrando en materia, podemos decir que vamos a hablar más enfáticamente en la clasificación de las obligaciones por su exigibilidad, modalidad y objeto. Quisiera empezar solicitándole al señor Rodolfo Vergara que nos hable según su exigibilidad. Ok, gracias compañero. Entonces, el compañero previamente ya dio el concepto de obligaciones. Ahorita vamos a exponer las obligaciones por su exigibilidad. Estas se dividen en dos, en obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son todas aquellas obligaciones que su exigibilidad se hace en apoyo a la ley, ya que la ley clara y expresamente hace su cumplibilidad. Como ejemplo de esta tenemos las obligaciones que surgen de los contratos. Y teniendo en cuenta que no se haya prescrito su tiempo para hacer exigible. Las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales son todas aquellas obligaciones que no se pueden exigir por ley. Como ejemplo tenemos un título valor que ya ha prescrito. Esta pasa de ser obligación civil a obligación natural, pero su deuda todavía está vigente. Y ya no se puede acudir ante un órgano jurisdiccional para que exija su cumplimiento, ya es una obligación meramente natural, compañero. Rodolfo, qué pena. Entonces, podríamos decir que estos dos tipos de obligación, como lo es la obligación civil y la natural, las podemos ver reflejadas mucho en el diario vivir de las personas, pues para que nuestros televidentes se ubiquen más en esa posición, porque como sabemos de pronto muchas personas desconocen este tema, ¿cierto?, jurídico. Entonces, de pronto, como para que me los ubiques más en el diario vivir con estos dos temitas que me parecen muy importantes. Claro, compañero, inclusive, aunque no lo creamos, siempre vivimos en constante obligación mutuamente en nuestra sociedad. Un ejemplo puede ser de la civil, un contrato de compraventa en el que una persona se obliga a dar, digamos, una moto. Ahí hay una obligación civil. Si no la da, la ley puede hacerlo cumplir. En la natural, un ejemplo, lo pongo mucho al caso, y es los padres tienen la obligación con los hijos hasta los 18 si no están estudiando, y hasta los 25 si están estudiando. En el momento en que los hijos ya pasan a esa edad, ya los padres dejan de tener una obligación civil y pasan a tener una obligación meramente natural, porque ya la ley no puede exigirle a ese padre que le dé una manutención o una alimentación a ese hijo. Ya queda en la moral del padre alimentar al hijo durante un tiempo determinado. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias ahí por tu intervención. Me gustaría seguir con un tema bastante complejo, bastante complicado, por lo que tiene como muchas subdivisiones, y eso lo podríamos decir que es la clasificación de las obligaciones según su modalidad.
Para eso vamos a contar con la intervención de la señorita Erika Sabogal. Sí, compañero, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de las obligaciones por sus modalidades, iniciando pues con la primera, que es pura y simple, una obligación absolutamente cierta y exigible de inmediato. Ejemplo, una compraventa al contado. Entonces, ahí nace y comienza a producir los efectos desde el momento en el que se presentan los hechos. Entonces, yo acuerdo con alguien que le voy a comprar cierto elemento, le pago inmediatamente, ahí ya nace, comienza y se extingue mi derecho a la obligación. Cesa, esa es la regla general. En segundo, la condicional. La condicional suspensiva determina que el nacimiento del derecho se ejecuta cuando acontece cierta situación. Erika, qué pena, en esta partecita sí le voy a pedir a Rodolfo que nos dé un ejemplo para que sea más claro para las personas. Claro, compañero. Entonces esta condicional suspensiva la vemos claramente en el siguiente ejemplo. El padre de Pepito le dice: Pepito, yo te voy a regalar un auto si sacas 5 en penal. Entonces ahí se ve la suspensiva, porque puede que Pepito saque 5 o puede que no. Entonces ahí nace la obligación. En ese caso se detiene tanto el nacimiento de la obligación como la extinción, porque esperamos pues a que suceda cierto acontecimiento. En la condicional resolutoria tenemos que la ocurrencia del acontecimiento extingue el derecho. Un ejemplo, entonces, Rodolfo le compra a Carlos un vehículo para su hija, pero entonces le pone la condición a la hija de que si gana el año, le entrega el vehículo. Entonces, Carlos y Rodolfo tienen el vínculo, ya nace el vínculo jurídico y se puede hacer exigible, pero hasta tanto Ana no gane el año, no se hace entrega como tal del bien. Esa es la resolutoria. Erika, también podemos decir de que esa condición puede ser positiva, negativa, imposible, posible, lícita, ilícita, potestativa y mixta. Sí, en el caso digamos positivo, entonces se cumple la obligación cuando yo le compro el elemento a otra persona, pero entonces si llegara a pasar algo, o sea, si llega a pasar esa situación. En el caso negativo... Qué pena, Erika, o sea, como para desmenuzarle más a las personas que nos están viendo acá con un ejemplo como más preciso. O sea, que en la positiva estamos diciendo que, digamos, yo prometo venderle mi carro a Rodolfo por la mitad del precio, ¿cierto? Pero entonces, si él logra ganar la media maratón del Urabá, digámoslo así, eso sería un buen ejemplo. Sí, porque es la condición positiva de que llegara a suceder. Ah, bueno, entonces en la negativa ya nos iríamos a que yo le digo a Rodolfo que le vendo mi carro, pero si yo no llego a viajar a Europa, pongamos tengo programado un viaje y yo le digo, si no llego a viajar a Europa, yo te vendo mi carro, ahí estaríamos hablando de algo negativo. Sí, señor. Ah, listo. Entonces, de esa misma forma, podríamos decir que la posible va relacionado ya con algo de la naturaleza. Podemos decir que yo te vendo mi carro si mañana llueve. Si mañana llueve, yo te vendo mi carro. Entonces ahí directamente estaríamos hablando de algo posible. ¿Me colaboras entonces, Erika, cómo sería algo imposible? Algo que sea, o sea, que no pueda suceder. Ah, ya. Bueno, me imagino que lo del lícito está más claro, pero sin embargo vamos como a desmenuzarlo un poquito. Lícito o moralmente posible se refiere a lo que está como tal contemplado en la ley, ¿cierto? A lo que va en favor pues de la moral también. Ah, esta parte me parece bastante interesante. Entonces, cuando hablamos de la potestativa, sí, como que veo ahí como una subdivisión. No sé si me puedes ampliar un poquito. Vean, la potestativa depende únicamente de la voluntad del acreedor o del deudor. Entonces, pongamos un ejemplo.
Si viaja este fin de año a Europa, le subsidio la mitad de los pasajes. O sea, si llegara a pasar algo, pero eso ya es entre el acreedor y el deudor. Si, digamos, si los pasajes están baratos para Europa este año, entonces le subsidio la mitad de los pasajes a usted. Entonces, eso es un acuerdo que hacen entre las dos personas. Entonces, en esta, en la potestativa, hay una simplemente potestativa y hay una meramente potestativa. En la simplemente potestativa es el ejemplo anterior que le di. En la meramente potestativa, únicamente tiene la voluntad del acreedor, que el acreedor diga, no que haya un acuerdo entre el deudor y el acreedor, sino que únicamente el acreedor dice, bueno, estoy buena gente, págueme únicamente la mitad de la obligación, lo voy a quitar a usted, si me debe 1 millón, págueme solo 500.000. Entonces ahí ya es meramente potestativa. Erika, qué pena, retomando un poco, entonces reforzamos de que según su modalidad las obligaciones están divididas por pura y simple, condicional, que fue lo que acabamos de explicar, y a plazo. Ay, se me estaba olvidando modalidad, sí señorita, son 4. Entonces pasemos a plazo. Me parece que este tema es bastante importante y de mucho interés, ya que es algo que molesta y que de pronto le sucede a muchas personas a diario. Entonces podríamos decir que esta subdivisión que es a plazos son aquellas cuyo cumplimiento dependen de un hecho futuro y cierto que se sabe que habrá de ocurrir, ¿cierto? Entonces diríamos que tanto el plazo como la condición quedan poniendo de un hecho futuro, pero se distingue ¿por qué? ¿Por qué se distinguen estas subdivisiones? Porque primero, en la condición puede que haya una incertidumbre de que pueda o no pueda pasar. Y segundo, el plazo del hecho futuro es cierto, o sea, sucederá de todos modos, pase lo que pase. Un ejemplo de esta determinada puede ser, Jairo, préstame 1 millón de pesos, te los pago dentro de 2 meses. Tiene que ser exactamente dentro de 2 meses, no es si pasa a condición futura, puede que te lo pago a 12 meses, no, determinada, una fecha determinada. A cuando concurran esos 2 meses, te pago ese 1 millón de pesos. Oye, ¿será que Jairo sí te presta? Depende. Otro ejemplo puede ser a plazo, es cuando, a plazo determinado, cuando yo obtengo un artículo y lo voy pagando pues a ciertas cuotas determinadas. Eso también puede ser una modalidad a plazo determinado. También se habla de plazo legal, convencional, judicial, expreso, tácito, suspensivo y extintivo. Entonces vamos a retomar en el plazo determinado, ya nos habló Jairo de él. Sería bueno el legal. El legal en sí lo que nos habla es parecido a ahorita lo que estamos hablando en las condiciones. Todo lo legal tiene que ver todo lo que está establecido como tal en la ley. Cuando hablamos de convencional, es el que vemos mucho, es el acordado entre las partes como tal. Un ejemplo de eso puede ser el término que establecen el arrendador y el arrendatario cuando hay un contrato de arrendamiento. En el judicial es lo señalado pues por el juez, como tal él es autónomo y enmarcado en la ley puede tomar estas determinaciones, siempre y cuando lo autorice la ley. El expreso es el señalado en forma clara, patente o especificada. Me gustaría de pronto si alguno de los tres me puede colaborar ahí con el expreso. Expreso es parecido igual que al determinado, entonces yo especifico la fecha en la que se va a cumplir la obligación, porque se va a hacer el plazo o la entrega o se va tanto a hacer como efectivo como a extinguirse la obligación. Ah, excelente, me parece muy bien esa parte. Vámonos entonces al tácito, que es indispensable para cumplir la obligación.
al no existir plazo expreso y la obligación no es susceptible de cumplirse inmediatamente. En este tácito sí me gustaría hacer un paréntesis, porque me parece que de pronto a veces la gente alcanza a confundir el tácito con el expreso, porque cuando decimos que algo es expreso es como claro, como diríamos tácitamente, ¿cierto? Pero hay una diferencia ahí en estos, y me gustaría establecer, por ejemplo, poner una situación acá, y es la siguiente. Yo viajo a Barranquilla y voy a la empresa de Rodolfo y le compro una mercancía, ¿cierto? Pero entonces me voy para Bogotá y no acuerdo con Rodolfo cuándo me va a llevar la mercancía a Barranquilla. Sucede que pasan los días, la mercancía no llega, entonces yo voy donde el juez y le digo, no, es que yo le compré una mercancía a Rodolfo, pero Rodolfo no me la ha hecho llegar. Entonces, en ese plazo tácito, el juez tendrá que entrar a determinar, como nosotros no acordamos y hay una inconformidad entre los dos, por ese no acordar la fecha exacta de la entrega, entonces el juez tendrá que determinar el origen como tal de esa obligación. Entonces él tendría que mirar dónde se hizo el negocio y prácticamente daría la orden de que se entregue la mercancía en el menor tiempo posible, que sea el que se demore la mercancía desde Barranquilla a Bogotá como tal, ya que ninguno de los dos establecimos, pero yo tampoco puedo pretender de que Rodolfo me ponga la mercancía en 15 minutos en Bogotá, no puede ser tampoco posible, ¿cierto? Ni tampoco Rodolfo puede pretender de que se va a demorar 3 meses o 1 año para entregármela. Debe ser razonable ese tiempo, más que todo el de la demora entre Barranquilla y Bogotá para que me entregue la mercancía. Bueno, entonces, en ese orden de ideas ya podríamos pasar a la última subdivisión según su modalidad, que sería la modal. Un momento, compañero. Digamos, aquí nos faltó pues mencionar el suspensivo. El suspensivo es el lapso de tiempo en el que se para la obligación, en el que se para el ejercicio pues de la extinción, en cuanto antes del vencimiento y después del vencimiento. Entonces dice que antes del vencimiento la obligación no se podrá exigir. El acreedor no puede compensar su crédito con otro que tenga el deudor en su contra. O sea que en el mismo ejemplo que planteaba el compañero, que él viajaba hasta Barranquilla y me compraba cierta cantidad de mercancía, pero en este caso pongámoslo que él y yo sí hicimos un pacto y yo le dije, bueno, yo te la hago llegar a Bogotá en 15 días. Durante ese lapso él a mí no me puede exigir, antes, han transcurrido 10 días, hey, pero mándame la mercancía. Pues no, porque acordamos de que era en cierto tiempo, en 15 días. ¿Podría verse el ejemplo ahí? En ese ejemplo considero que, bueno, iniciando el ejemplo está bien formulado, de que ustedes se acuerdan de que les debe llevar la mercancía hasta Bogotá, pero mientras está pendiente por la obligación, si se da de que en el sentido de que usted no puede cumplir con cierta mercancía, entonces yo voy y le doy otro elemento para suplir esa obligación. O sea, ustedes acordaron en Barranquilla que le iba a vender a él electrodomésticos. Entonces, como usted no puede cumplir la obligación, le dice que mejor le va a vender ropa. Entonces, en ese momento, no, a eso me refiero pues con este numeral de antes del vencimiento. O más bien, por ejemplo, como ya usted le está quedando mal a David, entonces viene y le dice, no, David, lo que pasa es que los electrodomésticos que yo te voy a mandar, no te los puedo mandar, pero allá en Bogotá hay ropa interior. Ya, entonces coge esa ropa interior en compensación a los electrodomésticos que yo te debía de mandar. Más o menos entiendo yo el ejemplo. Así. Eso se realiza antes de la fecha del vencimiento del contrato. Sí, antes. Bueno, como segundo numeral, dice que estando pendiente, no hay lugar, o sea, estando pendiente de cumplir la obligación, no hay lugar a que empiece la prescripción de la deuda. En el caso de ellos que no acordaron la fecha, el ejemplo de Barranquilla y Bogotá,
no acordaron la fecha, entonces desde ahí no se puede empezar a contar la prescripción de la deuda, porque ni siquiera no se determinó un tiempo para el cumplimiento de ella. Bueno, la otra, de que es válido el pago de la obligación antes del cumplimiento de la fecha. Entonces yo le debo cierta cantidad de dinero a Pedro, pero entonces yo le pago la deuda antes de que se cumpla la fecha acordada. Bueno, ya luego después del vencimiento. Entonces el acreedor queda facultado a exigir el cumplimiento de la obligación. Quiere decir que ya empieza a contar el tiempo de la prescripción. Se hace viable la compensación, o sea que en el momento en que se venza el término para el cumplimiento y para la extinción de la obligación, ya sí se puede hacer una compensación. No pude cumplir con cierta obligación, con cierto valor, pero entonces le voy a compensar con otra cosa. Obvio, eso es en acuerdo entre el deudor y el acreedor. Y el deudor ya queda constituido en mora, o sea que en el vencimiento en adelante inicia el proceso de mora. Bueno, el extintivo resolutorio es que la obligación se va cumpliendo estando pendiente de su vencimiento. Ejemplo, yo le estoy pagando a cierta persona un seguro, digamos, de salud. Entonces, si la persona llega a fallecer, pues ahí yo no hay ni siquiera cumplimiento de la obligación, ni obviamente el seguro porque ya la persona falleció. En esta hay unos efectos, digamos, causales de la extinción del plazo. Son vencimiento, renuncia y caducidad. Entonces, vencimiento, el hecho futuro, ¿cierto?, acaece. O sea, llega el día acordado para el cumplimiento de la obligación. La renuncia, siempre por lo general, beneficia al deudor, porque el único que puede renunciar es el acreedor. El deudor, pues, obviamente saldría beneficiado con eso, pero no puede decir no voy a pagar la obligación, sino que siempre va a estar comprometido y el derecho siempre va a estar allí. En la caducidad es que el plazo tiene una extinción anticipada. Se trata de una terminación prematura del plazo. De ahí ya sí podríamos pasar al modal. Bueno, el modal dice que consiste en un derecho imponiéndosele un modo a quien lo recibe, es decir, una carga que viene a ser una obligación. Se rigen por las reglas dispuestas para las asignaciones testamentales modales. Esta obligación modal pues, tendría que ver más directamente cuando hay un testamento, o estoy equivocado. Sí, podría ser en un testamento o simplemente en un contrato. Entonces, ejemplo, yo le voy a donar a cierta persona esta finca para que construya allí un edificio, pero entonces el edificio debe servir como beneficencia bien sea a los niños o a los adultos mayores por 5 años. Entonces, estoy poniendo que la obligación de donar ya está y él tiene su terreno, pero entonces también él debe cumplirme hacia mí los 5 años de sea beneficioso para ciertas personas. Entonces allí es donde se produce la modal. Bueno, continuando en este relato, en esta intervención, vamos a hablar, ya vimos la clasificación de las obligaciones según su exigibilidad, según su modalidad, y ahora vamos a ver según su objeto. Para eso contamos con la intervención del señor Jairo Maimón. Dentro de las clasificaciones de las obligaciones por objeto, encontramos 2 clasificaciones, que son las de objeto simple o singular y facultativas, y las de objeto plural, las alternativas. De objeto simple o singular son aquellas en las cuales el deudor debe una sola cosa o un solo, pues acá en obligaciones podemos verlo como un solo bien, ¿cierto? Que puede recaer en dar, en un hacer o en un no hacer. ¿Ya? Cuando hablamos de en un dar, es yo pago pues en dinero cierta obligación, yo hago efectiva la obligación que tengo. En un hacer es que, por ejemplo, yo voy a hacer,
un ingeniero está obligado a hacer determinada cosa o un empleado está determinado a hacer determinada labor. Y en no hacer puede ser, por ejemplo, el arrendador de cierto local está obligado a no crear pues un negocio que tenga la misma razón social del negocio anterior. Jairo, qué pena cortarte ahí, hermano. Me gustaría de pronto, si tenés a la mano por ahí, nos mostres algún punto de vista que tiene un doctrinante sobre ese tema que vos nos estás tratando el día de hoy. Sí, claro, encontramos el doctrinante Alessandri Rodríguez. Y Alessandri Rodríguez dice que se puede considerar un objeto simple o singular cuando dentro de un contrato se venden pues diferentes, o se negocian más bien diferentes bienes. Por ejemplo, dentro de Rodolfo y Erika establecieron un contrato de compra y venta en donde Rodolfo vende a Erika un carro, un bien inmueble, sea una casa, sea una finca, y vamos a poner un lote pues, de ganado, ¿cierto? Entonces, dentro de todos esos bienes que parecen singulares, entran dentro de un solo bien simple que es el contrato. Me parece bastante importante la aclaración, porque muchas veces, compañeros, como pactamos que usted me va a entregar varios bienes, creemos que son varias las obligaciones, y no, este doctrinante lo que nos quiere decir es que si pactamos en un contrato varias unidades, de igual manera sigue siendo una obligación. ¿De pronto alguna otra pregunta? No, me parece muy buena la intervención que hizo Rodolfo en esa parte, porque de pronto la gente, o tendemos, porque me puedo incluir ahí, a confundir esa partecita de que se piensa de que son diferentes objetos, y la verdad lo que hace es suplir ese objeto como tal entre varios que conforman un todo. Ahí exactamente, se entiende que son varias las obligaciones o son distintas, pero salen o surgen de un solo contrato entre dos personas. Entonces, dentro de las obligaciones simples o singulares, también encontramos, se acuerdan que también les había hablado de unas de obligaciones facultativas. El Código Civil, en su artículo 1562, define la obligación facultativa como es aquella que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al autor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Por ejemplo, el deudor tiene la facultad de decir: no, yo no te voy a pagar con el millón de pesos que te debo, sino con la moto que tengo, que equivale al mismo valor. Claro está, esto se da de acuerdo al convenio o a lo que hablen ambas partes. Jairo, qué pena. Lo que pasa es que como los minutos acá en la televisión son sagrados, ya vamos llegando al corte, ya al cierre del programa. Me gustaría que pasáramos a mirar ya la obligación de objeto plural, o sea, las alternativas, que me parece que es una parte importante de esta última clasificación, que es por objeto. Podemos ver que nosotros acá en sí lo que tratamos fue exigibilidad, modalidad y por objeto, pero hay que dejar en claro que son muchas más clasificaciones. Pero en sí nosotros solo vamos a tocar estas tres, y sin embargo es bastante extenso, más que todo la de modalidad. Entonces, Jairo, ya como para cerrar y dejar ya todo bien claro,
me gustaría que tocáramos entonces obligación de objeto plural, o sea, las alternativas. Dentro de las clasificaciones de las obligaciones por objeto encontramos las plurales y que son las alternativas, ¿cierto? Donde el deudor está en la obligación del pago de una de las cosas o de uno de los dos hechos. En estas alternativas se puede evidenciar que con el pago, con el cumplimiento de una, queda exonerada de las demás. O sea, esto lo vemos en qué sentido. O sea, yo puedo pactar, porque tiene que ser pactado entre las partes. Yo puedo pactar con Rodolfo de que yo le debo a él un caballo, un automóvil, ¿cierto? Y una suma de dinero. Pero entonces yo le puedo decir, Rodolfo, yo te voy a subsanar esa obligación con el pago del dinero, ¿cierto? Y ahí quedó exonerado de las otras dos obligaciones como tal. Dejar claridad en esta parte que esto es de mutuo acuerdo. O sea, yo no le puedo imponer al acreedor o el acreedor al otro actor del vínculo jurídico que cumpla solo con una y ya, o que voy a cumplir solo con una y ya quedo exonerado. No, debe ser de mutuo acuerdo esta parte. Y también que aunque el ejemplo es muy similar a simple o singular y facultativa, no son iguales los casos. En este contrato, digamos, el acreedor y el deudor deben pues, estar en acuerdo, pero entonces, no se debe fijar qué objeto, sino cualquiera de los tres. En este caso se derivan, ciertas situaciones. Primero, cuando se haya pues convenido. Segundo, cuando el deudor, digámoslo así, al ser demandado no le exija pues al juez de que se cumpla determinado, sino que sea cualquiera de los tres porque ya había sido previamente acordado. Bueno, como tercero, la ilicitud de alguno de los objetos acordados no anula la obligación. Cuarto, el acreedor podrá demandar cualquiera de los objetos debidos cuando está legitimado para elegir. Quinto, hecha la elección, se supone que la obligación ha sido un objeto simple desde su nacimiento. Sexto, el deudor no puede pagar parte de una y parte de la otra, sino que tiene que ser completamente el objeto no acordado, pero sí uno de los objetos completamente. Bueno, muchachos, no nos queda más que de pronto retomar la clasificación. Dijimos que era por su exigibilidad, ahí estaba la civil, la natural, por su modalidad pura y simple, condicional, a plazo, modal, ¿cierto? Y por su objeto, simple o singular y facultativa, o plural, las alternativas. En este orden de ideas damos por terminada esta intervención, no sin antes agradecerle a los señores Rodolfo Vergara, Erika Sabogal, Jairo Marimón por acompañarnos y brindarnos toda la información que tienen sobre este tema, que me parece muy importante para todas las personas que observan este video. Muchísimas gracias, esperamos les sirva y esperamos muy pronto volvernos a ver. Que estén muy bien.